En el gélido e implacable año de 1871, en el corazón sombrío y a menudo olvidado de Nueva Hamptonia, se alzaba la imponente, aunque innegablemente siniestra, mansión Blackwood. No era un edificio cualquiera, era un vasto asilo psiquiátrico, una mole de piedra que desafiaba la lógica y la esperanza. Sus altísimos chapiteles góticos y sus almenadas torres, afiladas y amenazantes, se clavaban en el cielo perpetuamente gris de la ciudad, como dedos huesudos y garras de una bestia ancestral, presagiando la lúgubre fama que lo envolvería durante las décadas venideras. Esta fama, que se tejía con los susurros inaudibles del terror más profundo y con los secretos más oscuros, estaba sepultada bajo capas de piedra, tan profundamente arraigada en sus cimientos como la locura misma. Era un lugar donde la desesperación se materializaba en el aire denso y pesado, un laberinto de pasillos y celdas donde el sol rara vez se atrevía a entrar. A través de sus ventanas tenues y enrejadas, a veces se filtraban gemidos ahogados, lamentos desgarradores que el viento helado arrastraba por las calles desoladas. En esos momentos, incluso los habitantes más estoicos de Kingsport preferían rodear el lugar con un amplio margen, sintiendo un escalofrío que les recorría la. Prepárense. Desháganse de sus prejuicios y de cualquier vestigio de lógica que aún se aferre a sus mentes. Sellen las puertas de su razón al mundo del sentido común, porque, en este viaje que estamos a punto de emprender, la cordura será una carga, un ancla que los arrastrará hacia el abismo de la negación, mientras la verdad, cruda y monstruosa, se alza ante ustedes. Olviden lo que creen saber sobre la realidad, porque lo que está a punto de revelarse desafiará cada fibra de su ser. Porque el linaje de los Valerius está a punto de ser desvelado en toda su aterradora plenitud, en cada uno de sus rincones más oscuros y ancestrales. Y les prometo, con la frialdad de una tumba recién abierta, que el mundo que una vez conocieron, ese refugio de lo predecible y lo seguro, jamás volverá a ser el mismo. Se desmoronará como un castillo de arena ante la marea ineludible de lo incomprensible. Para poder realmente comprender el horror insondable que se encuentra oculto entre estas páginas amarillentas, arrugadas por el paso del tiempo y manchadas, quizás, por las lágrimas y la desesperación de aquellos que intentaron transcribir lo indecible, debemos primero transportarnos a un mundo que, hasta cierto punto, parecía tranquilamente ordinario, monótono y completamente predecible. Un mundo que, sin embargo, fue brutalmente destrozado y desgarrado por la implacable garra de una antigua maldición heredada, un mal ancestral que, cual veneno insidioso, se transmitía de generación en generación, corrompiendo la sangre y envenenando las mentes de cada uno de sus descendientes, forjando un destino ineludible de sufrimiento y terror. La joven Cordelia Valerius, una criatura apenas entrada en la delicada y efímera etapa de la adolescencia, no se dedicaba a los garabatos despreocupados y a las fantasías pueriles que son tan comunes en la mayoría de las niñas de su edad. No, su mente y sus manos estaban destinadas a algo mucho más oscuro y significativo. En su lugar, de sus labios pálidos y finos, como si emergieran de las profundidades de criptas olvidadas y tumbas ancestrales, brotaban sonidos guturales y arcaicos, palabras articuladas en lenguas que la humanidad había olvidado hace milenios, idiomas que parecían resonar con el eco de eras geológicas. Y al compás de este extraño y alienígena lenguaje, sus dedos delgados y temblorosos, con una precisión inquietante, trazaban sobre el pergamino algo verdaderamente escalofriante, algo que desafiaba toda lógica y comprensión. Estos no eran simples dibujos, eran patrones intrincados y perfectamente simétricos, elaborados con una minuciosidad que helaba la sangre. Parecían mapas celestiales de una complejidad asombrosa, esquemas estelares misteriosos que delineaban constelaciones inexistentes o quizás aún no descubiertas, y conceptos que, sin lugar a dudas, pertenecían a los dominios más elevados y esotéricos de la matemática. Eran conocimientos a los que ella, por todas las leyes de la naturaleza y las normas de la sociedad, no podía tener acceso de ninguna manera. Ni un solo miembro de su familia, ni uno solo de sus tutores o maestros,
la había instruido jamás en tales arcanos. Sin embargo, estas verdades prohibidas surgían en el papel con una facilidad aterradora, como si fueran extraídas de las profundidades de una memoria colectiva oculta, o de alguna otra fuente desconocida y mucho más antigua, una que se extendía más allá de los confines del tiempo y el espacio. Pero aún más aterradoras que esos místicos diagramas, que insinuaban la existencia de realidades paralelas y dimensiones ocultas, eran sus profecías. Estas no eran nebulosas o generales, no eran visiones etéreas pronunciadas en un trance místico o un éxtasis febril. Al contrario, eran proclamaciones escalofriantemente específicas, pronósticos concretos que se clavaban en el alma como dagas de hielo. Cada palabra que Cordelia pronunciaba resonaba con una voz monótona y desprovista de toda emoción, un tono que las despojaba de cualquier posibilidad de ser interpretadas como meras fantasías infantiles o el delirio febril de una mente enferma. Su mirada, mientras hablaba, era vacía, trascendente, parecía atravesar las paredes de la casa y los velos del tiempo, fijándose en lo inevitable, en lo que estaba por venir, con una certeza que congelaba la médula de quienes la observaban. Era una mirada que no veía el presente, sino que se hundía en las profundidades de un futuro ya escrito. Una tarde tranquila, de esas que preludian la calma antes de la tormenta, mientras la familia Valerius se reunía para la cena en su opulento pero sombrío comedor en Portwick Bay, una escena de aparente normalidad se cernía sobre el ambiente. El aroma de la sopa de lentejas y el pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el tenue olor a cera de las velas que iluminaban la mesa. Los cubiertos de plata tintineaban suavemente, y las conversaciones se mantenían en un tono bajo y respetuoso. Fue entonces cuando la frágil Cordelia, con una delicadeza casi fantasmal, apartó su taza de té, cuya porcelana parecía demasiado robusta para sus manos huesudas, y se volvió hacia su madre. Sin el más mínimo temblor en su voz, sin una pizca de emoción que alterara la blancura espectral de su rostro, como si recitara una lección aprendida de un libro antiguo y polvoriento, pronunció en voz baja que su vecino, el respetable señor Finchley, estaba destinado a perecer en tan solo 3 días. La caldera en los muelles explotará, madre, y él estará allí, resonó de sus labios con una normalidad tan espantosa que heló la sangre de todos los presentes. El corazón de la señora Eleonora Valerius, ya de por sí atormentado por las crecientes extrañezas de su hija, se contrajo con un dolor agudo y un horror gélido. Intentó, con una desesperación palpable, desechar la predicción, atribuirla a una imaginación enfermiza, a los miedos infantiles o a una pesadilla persistente. Su mano tembló, derramando un poco de té sobre el mantel impoluto. El señor Víctor Valerius, el patriarca de la familia y un hombre acostumbrado a la lógica del comercio, soltó una risa forzada, estridente y hueca, un intento desesperado por disipar la atmósfera lúgubre que de repente se había cernido sobre ellos, pero en sus ojos, por un instante, se pudo leer una profunda e inconfundible ansiedad. Toda la familia, paralizada en sus asientos alrededor de la mesa, se esforzó, con una fe que ya se resquebrajaba, por convencerse a sí mismos de que aquello era solo una fantasía absurda y macabra, un producto de la mente de una niña perturbada. Sin embargo, la semilla del miedo ya había sido plantada, y sus raíces empezaban a extenderse. Pero exactamente 3 días después, bajo el denso y opresivo velo de la niebla matutina que se arrastraba desde el mar, las calles adoquinadas de Portwick Bay se llenaron de gritos desgarradores y de un llanto femenino que laceraba el alma, provenientes de la imponente residencia del señor Finchley. La tragedia, con su puño de hierro, se abatió sobre la pequeña comunidad. Todo el pueblo se enteró, con un escalofrío que les recorrió la espalda, de la. El aire en Portwick Bay todavía vibraba con el eco de los gritos. Una sinfonía macabra de dolor y desesperación que se había adherido a las calles empedradas como la pegajosa niebla marina. La tragedia que golpeó la residencia Finchley fue solo el primer acto de un drama mucho más oscuro, una premonición escalofriante de lo que aún estaba por desatarse. Y en el corazón de esa tormenta incipiente,
en la venerable pero ahora profanada casa de los Caldwell, la oscuridad tejía sus hilos más intrincados. La metamorfosis de Serafina, la hermana menor, fue de una sutileza inquietante, una que se deslizó en sus vidas con la frialdad de una sombra furtiva. Sin que nadie pudiera explicar cómo ni por qué, Serafina adquirió una visión nocturna. No una visión mejorada, sino una capacidad absoluta para ver en la más profunda de las oscuridades. Sus pupilas, antes de un color avellana brillante, se habían dilatado de forma permanente, vastas y oscuras como pozos sin fondo, otorgándole una expresión de asombro perpetuo, casi de pánico, como si sus ojos, al estar siempre abiertos a la negrura, estuvieran siendo bombardeados sin cesar por visiones de un horror incomprensible. La visión de su rostro, siempre con esos ojos desmesuradamente abiertos, era suficiente para helar la sangre en las venas de cualquiera. Sus padres, el señor y la señora Caldwell, a menudo la encontraban deambulando por la casa en la oscuridad más absoluta de la noche, su figura diminuta y etérea deslizándose entre los muebles. Sus movimientos no eran los de una niña sonámbula, sino los de una criatura de otro reino, una gracia fantasmal, casi irreal, que convertía el simple acto de caminar en una danza espectral. Su cabeza siempre estaba ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando un susurro imperceptible o, más aterrador aún, como si estuviera viendo algo en las sombras que los demás no podían percibir. Algo que, aun siendo invisible para ellos, proyectaba largas y opresivas sombras sobre sus almas, arrastrándolos hacia un abismo de incertidumbre y miedo. Los tenues pasos de Serafina, apenas un roce sobre las viejas tablas del suelo, se mezclaban con el sutil susurro de su camisón de lino en la oscuridad más profunda. Estos sonidos, apenas perceptibles, se convirtieron en un recordatorio constante y tortuoso de la monstruosidad innombrable que había echado raíces en su hogar, una presencia que respiraba y se movía en las sombras, una amenaza silenciosa que carcomía la paz de la familia noche tras noche. Cada crujido de la madera, cada soplo de aire, cada sombra danzante se magnificaba, transformándose en una confirmación tácita de que algo fundamentalmente equivocado se había instalado en su seno, algo que observaba desde la oscuridad con esos ojos grandes y permanentemente asombrados. La casa, antes un refugio, se había convertido en un laberinto de horrores silenciosos, donde cada sombra podía ocultar un secreto y cada susurro era un presagio. Pero la metamorfosis más desgarradora, la más horripilante y absolutamente incomprensible, fue la que envolvió a Thomas, el Benjamín de la familia Caldwell, un niño que apenas había superado el umbral de los 12 años. Su don, si es que podía llamarse así a tal abominación, no era una mera alteración sensorial, sino un heraldo de la muerte, el aliento gélido del fin materializado en el cuerpo de un niño inocente. Era como si el destino hubiera elegido a la más pura de las almas para convertirse en el conducto de la aniquilación, un contraste cruel que torcía el alma de sus padres en una espiral de agonía y desesperación. Todo comenzó con menudencias, con presagios apenas perceptibles, tan sutiles que la razón humana, en su necesidad de orden y explicación, los atribuía inicialmente a meras coincidencias. Un círculo de moscas muertas, perfectamente dispuestas como si una mano invisible las hubiera golpeado en un instante, aparecía invariablemente en el alféizar de la ventana donde Thomas pasaba horas sentado, inmóvil, con la mirada perdida en el vacío verdor del jardín. Su silencio, su quietud, eran ya de por sí inquietantes, pero la escena de los insectos inertes añadía una capa de terror velado que los padres intentaban desesperadamente ignorar. Poco después, la aparición de gorriones rígidos en el patio delantero se hizo cada vez más frecuente. Sus diminutos cuerpos sin vida yacían sobre el césped inmaculado, inmaculados por cualquier depredador, con las plumas revueltas y los ojos vidriosos. Era como si la fuerza vital de estas pequeñas criaturas hubiera sido borrada de la existencia sin dejar rastro de violencia externa, un vacío repentino, una ausencia que gritaba lo antinatural. La madre, la señora Caldwell, los recogía con guantes, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío matutino, mientras una punzada de horror comenzaba a arraigar en su corazón.
Y entonces, una mañana brumosa, de esas en que la neblina se aferra al mundo como un sudario húmedo, el perro del vecino, un terrier ruidoso y desbordante de alegría, conocido por perseguir sin tregua a los gatos de los alrededores y por anunciar su presencia con ladridos resonantes que llenaban el aire de vida, fue encontrado exánime en el umbral de la casa Calvel. Su cuerpo estaba absolutamente intacto, sin la menor señal de lucha, sin un solo rasguño que pudiera indicar una agresión o un accidente. Pero sus ojos, los ojos del perro, estaban desorbitados, fijos en una expresión de terror tan abrumador y puro que la imagen quedó grabada para siempre en la memoria de cada alma que la presenció. Era una mirada que trascendía la muerte, una ventana a un miedo tan primario y profundo que desafiaba toda lógica. Fue en ese instante, en ese terrible y gélido amanecer, cuando el señor y la señora Calvel, con el corazón encogido y las entrañas revueltas, tuvieron que enfrentarse a la insoportable verdad, una verdad tan fría y afilada como una hoja de hielo. La presencia de Thomas, la mirada de Thomas, era la causa. La mirada de Thomas, silenciosa, profunda y penetrante, su contemplación fija, casi sin ver en su intensa concentración, era el origen de la muerte. No había crueldad en él. En sus grandes ojos grises, no se leía ni la menor pizca de malicia ni un atisbo de comprensión. Simplemente, no era consciente de la fuerza destructiva que emanaba de su ser, una energía letal que brotaba de él como de una grieta en la propia realidad, una fisura en el velo de lo posible. Thomas era un niño, con sus manos delicadas y frágiles, sosteniendo un arma invisible que no podía ver ni controlar, una que no comprendía. Y esta ignorancia, esta inocencia ajena a la devastación que causaba, lo hacía aún más aterrador. Era la personificación del horror inconsciente, la muerte encarnada en la pureza de la niñez, un monstruo involuntario que desdibujaba la línea entre lo humano y lo antinatural, sumergiendo a su familia en un tormento que ninguna palabra podría describir. Sus padres lo miraban, y en sus ojos veían no a su hijo, sino un abismo silencioso, un presagio de la aniquilación que se cernía sobre todo lo que él observaba con esa mirada tranquila y mortífera. Los diarios del doctor Alaric Vance de aquel periodo, que antes eran ejemplos de pulcritud caligráfica y de una claridad impresionante, se transformaron en un revoltijo de garabatos inconexos y una escritura febril. Manchas de tinta emborronaban las páginas, las líneas saltaban y se interrumpían abruptamente, como si la propia mente del médico, cual hilo de Ariadna deshilachado, se estuviera perdiendo irremisiblemente en los laberintos de lo incomprensible. Ya no era un médico documentando el curso de una enfermedad con la frialdad de la ciencia, se había convertido en un hombre registrando un asedio sobrenatural, algo que desafiaba cada precepto, cada teoría, cada página de cualquier manual médico conocido. Las noches de insomnio, las ojeras profundas que se extendían bajo sus ojos enrojecidos, y el temblor incontrolable de sus manos eran un testimonio elocuente de su estado de agotamiento extremo y tormento psicológico. La experiencia había arrancado de él su profesionalidad, dejando al descubierto a un hombre al borde del abismo, atrapado entre la razón y el horror más puro. La última entrada coherente de Vance, escrita con una mano que ya traicionaba su cordura, parecía más una súplica desesperada que una observación científica. No son simplemente niños individuales. Son receptáculos, cada uno de ellos llenándose de la misma sustancia oscura y viscosa. La casa Calvel no es un hogar en el sentido habitual, es un nido, un lugar donde algo abominable está eclosionando de su cascarón. Que Dios me perdone, porque lo observé como un científico, cuando debía haber luchado contra ello como un hombre. La tinta se secó en esas palabras finales, un lúgubre epitafio a su cordura. Poco tiempo después, sus colegas encontraron al doctor en su estudio. La habitación era un caos indescriptible, una tempestad de conocimientos destrozados. Notas arrancadas y libros desgarrados se esparcían por el suelo, formando una alfombra de desesperación intelectual. Él mismo estaba encorvado en su sillón, una figura patética y rota, sollozando sin control, susurrando sin cesar sobre una niña.
Según él, esa niña, Serafina, había visto el fin de todas las cosas, la disolución del universo mismo. Su mirada estaba vacía, ausente, perdida en alguna dimensión de horror personal, pero sus labios continuaban moviéndose silenciosamente, repitiendo el mismo nombre una y otra vez, el nombre de Serafina, como si fuera un conjuro olvidado o una maldición que no podía liberarlo. La escena era la viva imagen de la locura, un monumento al colapso de una mente brillante frente a lo inefable. El doctor Alaric Vance fue declarado, de manera silenciosa pero implacable, mentalmente incapacitado. En una cruel ironía del destino, fue internado en el asilo Blackwood, un lugar de temible reputación del que pocos regresaban al mundo de la cordura. Sus investigaciones no oficiales, profundamente inquietantes, sobre la familia Caldwell fueron archivadas, relegadas a un lúgubre depósito subterráneo, un reino de polvo y olvido donde estaban destinadas a yacer, ignoradas y cubiertas por el tiempo, hasta que un siglo más tarde, fueran descubiertas de nuevo, revelando su oscuro y terrible secreto a una nueva generación desprevenida. El asunto bien pudo haber terminado allí, enterrado para siempre como el delirio de un loco. Sin embargo, los rumores, como una niebla venenosa y persistente, ya habían comenzado a filtrarse en los círculos médicos más amplios. Se susurraban en los elegantes salones de la Universidad de Oulden, se discutían en tonos apagados en las reuniones secretas de las sociedades académicas, provocando una mezcla inestable de horror y escepticismo. Estos susurros, estas medias verdades y temores velados, finalmente llegaron a los oídos del profesor Silas Blackwood, una de las mentes más brillantes y, sin duda, más controvertidas de la universidad. El profesor Blackwood había forjado su intelecto en los salones de Europa, codeándose con los pioneros de la teoría evolutiva. Su mente aguda e implacable era una defensora incansable de las nuevas y a menudo perturbadoras ciencias de la herencia y la selección natural. Para sus colegas más conservadores, Blackwood era una figura peligrosa, un radical cuyas ideas amenazaban los cimientos no solo de la ciencia establecida, sino también de la fe misma, minando las creencias más arraigadas de la sociedad. Sin embargo, para sí mismo, él era simplemente un incansable buscador de la verdad, no importaba cuán monstruosa o incómoda pudiera resultar esa verdad. La comodidad de las viejas ideas no era rival para la sed de conocimiento que lo consumía. Se enteró de los Caldwell a través de un colega que había examinado al Dr. Vance después de su colapso nervioso. Y el profesor Blackwood, con su intelecto desapasionado y su visión de mundo radicalmente científica, no vio en esta historia una narración de ira divina o posesión demoníaca. En cambio, vislumbró lo que creía ser un potencial avance científico sin precedentes, una llave maestra para desentrañar los misterios más profundos de la existencia, un camino hacia la comprensión de la vida misma, en sus formas más extrañas y sublimes. Fue él quien propuso una teoría audaz y herética: lo que la familia Caldwell experimentaba no era una maldición, sino un caso de evolución acelerada. Una unidad familiar, cuyos códigos genéticos, por razones aún desconocidas, se estaban reescribiendo a una velocidad sin precedentes. No están malditos, afirmaba con un fervor casi religioso, una convicción que rayaba en la obsesión. Ellos están evolucionando, avanzando, y en ellos podría residir la clave para la siguiente etapa de la existencia humana. Su voz resonaba con la autoridad de un profeta de la ciencia, desafiando siglos de dogma y superstición. Para Blackwood, los Caldwell no eran víctimas, sino precursores, un faro inquietante que iluminaba el camino hacia un futuro desconocido. Impulsado por esta convicción inquebrantable, y con la ventaja de su nombre y su vasta reputación académica, que le abría innumerables puertas en los círculos más exclusivos, el profesor Blackwood obtuvo una generosa subvención de investigación privada. Así, en el otoño de 1879, con la frialdad de las hojas secas crujiendo bajo sus pasos, llegó al umbral de la humilde casa de los Caldwell en Oakhaven. Era un hombre de inmensa riqueza, de la más alta élite académica, y de una lógica fría y calculadora.
Sus ojos, afilados y escrutadores, habían visto los grandes salones de Europa, los laboratorios más avanzados y las mentes más brillantes de su época. Y ahora, se adentraba en un mundo de pobreza, de supersticiones arraigadas que se aferraban al aire como la niebla, y de un terror creciente que se palpaba en cada esquina. Su objetivo, cruelmente claro, no era salvar a la familia Calvel, no tenía interés en redimir sus almas o curar sus aflicciones. Su propósito era únicamente estudiarlos, observarlos con la misma displicencia con la que un naturalista examinaría una especie rara y casi mítica, una anomalía de la naturaleza que prometía desvelar secretos inauditos. El profesor Silas Blackwood inició su trabajo con la precisión fría y despiadada de un cirujano experimentado. Alquiló una pequeña habitación justo al otro lado de la calle de la casa de los Calvel, transformándola rápidamente en un laboratorio improvisado y un puesto de observación estratégico. Desde este punto de vista privilegiado, los vigilaba sin cesar, su mirada inmutable, penetrante y analítica. No había emoción en sus ojos, solo una sed insaciable de datos. A diferencia del Dr. Vance, quien, al parecer, se había involucrado emocionalmente en la tragedia de la familia, Blackwood mantuvo una distancia científica deliberada, casi fanática. Para él, no eran personas sufrientes, condenadas a un destino horrendo, eran una enigmática rareza biológica, un rompecabezas de una complejidad sin precedentes, un fenómeno digno de ser diseccionado y comprendido. La familia Calvel era, en su mente, un espécimen viviente, un objeto de estudio cuya agonía y desgracia no eran más que meros datos a registrar en sus meticulosos cuadernos. Su sufrimiento era un medio para un fin científico, un sacrificio necesario en el altar de la verdad. Sus métodos, para la época, eran de una vanguardia sorprendente, casi futurista. Empleó la antropometría con una dedicación obsesiva, midiendo meticulosamente la circunferencia de sus cráneos, Continuando la sombría crónica del Dr. Alaric Vance, un hombre cuya mente, antes impoluta fortaleza de la razón, comenzaba a fracturarse bajo el peso de verdades incomprensibles. La familia Calvel, ahora renombrada Aschenbroek en las sinuosas avenidas de su investigación, era para él un lienzo viviente de la aberración, una anomalía que desafiaba cada precepto de la ciencia y la moralidad humanas. Cada uno de sus miembros, desde los más pequeños hasta los más ancianos, representaba una pieza macabra en el inmenso rompecabezas de una mutación que se había cocinado a fuego lento a lo largo de los siglos, gestándose en las profundidades de un linaje que ahora revelaba su auténtica, aterradora naturaleza. Su sufrimiento, sus deformidades, su inevitable destino, no eran más que meros datos para Alaric, puntos en una gráfica de horrores que meticulosamente consignaba en sus cuadernos de cuero, empapados en el aroma acre del café frío y la tinta antigua. Para él, su agonía era un sacrificio necesario, un peaje insolayable en el altar de una verdad que prometía ser tan reveladora como devastadora. Bajo la pálida y trémula luz de su lámpara de gas, cuya llama danzaba con cada ráfaga de aire frío que se colaba por las rendijas del viejo estudio, la verdadera, la inconmensurable y aterradora magnitud del árbol genealógico de los Aschenbroek se desplegaba ante el Dr. Alaric Vance. No era, como había supuesto en sus primeras y más ingenuas hipótesis, una mutación reciente, un capricho biológico surgido de la nada, una anomalía genética de última hora. No, esta era una herencia ancestral, una maldición o, quizás, un don pervertido, que hundía sus raíces en la más remota profundidad de los siglos, entrelazándose con la propia tierra que pisaban. La tinta de los antiguos pergaminos, amarillenta y frágil, susurraba historias de un progenitor del siglo XVII, un hombre llamado Cormac, a quien los supersticiosos lugareños conocían con un escalofriante susurro, Cormac el murmurador. Las crónicas de un párroco rural, escritas con una caligrafía temblorosa que apenas se distinguía en el papel carcomido por el tiempo, narraban una noche en particular, una noche que se había grabado a fuego en la memoria colectiva del pueblo.
Rivales envidiosos y vengativos, impulsados por la codicia y el rencor, habían intentado prender fuego a la granja de Cormac, deseando ver sus bienes y su vida convertidos en cenizas. Las llamas, voraces y rojas, se alzaron hacia un cielo que, hasta ese instante, había sido de una impoluta claridad, un lienzo de ébano sembrado de estrellas indiferentes. Pero en el instante en que el fuego lamió los viejos maderos, la misma naturaleza, como un colosal y consciente guardián, pareció rugir en defensa de Cormac. Una tormenta súbita, salvaje y desatada, con truenos que desgarraron el silencio de la noche y relámpagos que pintaron el cielo de un blanco cegador, estalló directamente sobre sus propiedades. Fue una furia divina, un diluvio que brotó de un firmamento sin una sola nube visible apenas unos minutos antes, envolviendo sus tierras en una cortina de lluvia torrencial. Mientras tanto, las granjas vecinas, las de sus enemigos, permanecían misteriosamente secas, sumergidas en una calma irreal bajo la misma bóveda celeste. El fuego, esa amenaza incandescente, fue domado, asfixiado por el torrente, y los campos de sus adversarios, la cruel ironía, quedaron anegados y convertidos en ciénagas, como si una mano invisible, dotada de una justicia suprema y caprichosa, hubiera ejecutado su veredicto con una precisión aterradora. Los aldeanos, testigos mudos de aquel prodigio o maldición, se estremecieron. Hablaban de un pacto oscuro, de una sangre diferente que corría por las venas de Cormac, una conexión con fuerzas primordiales que escapaban a la comprensión de los mortales. Alaric, con su pluma en la mano, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche, sino con la revelación de un poder que desafiaba la lógica. Era un patrón, un eco distante de algo más grande, algo que apenas comenzaba a discernir. Luego, a través de los velos del tiempo, con los siglos como testigos silenciosos y polvorientos, ante los ojos febriles del doctor Alaric Vance se manifestó otra figura, esta vez del siglo XVIII, una mujer de nombre Anneliese Aschenbroek, conocida en el imaginario popular como Anneliese la Tocadora. El diario de otro sacerdote rural, cuyas páginas, finas como la piel de una cebolla, se deshacían al tacto y cuya tinta desvaída apenas permitía leer los caracteres, la describía como una curandera. Una mujer capaz de posar sus manos delicadas, pero a la vez poderosas, sobre los cuerpos de los enfermos y sanarlos de las más letales y desesperanzadoras dolencias, incluso cuando toda esperanza, toda chispa de vida, parecía haberse desvanecido por completo. Se decía que su toque era un bálsamo milagroso, una resurrección en miniatura que arrancaba a las almas de las garras frías de la muerte. Los familiares, desgarrados por la pena, se agolpaban en su puerta, suplicando un milagro, una intercesión que desafía. Cada uno de sus días, cada una de sus noches, cada fibra de su ser, cada paso que daba en los silenciosos pasillos de su estudio, cada pensamiento que tejía en la compleja urdimbre de su mente, estaban irrevocablemente subordinados a una única y aterradora obsesión, desentrañar la verdadera naturaleza de aquello que había germinado en la venerable, y ahora infame, mansión de los Asbrook. No era una curiosidad pasajera, no era un mero interés académico, era una fijación implacable. Una cadena invisible que lo ataba a aquel lugar, a aquel conocimiento prohibido. Era como si hubiera sido víctima de un antiguo y malévolo sortilegio, una maldición susurrada en los confines del tiempo que le impedía desviar la mirada, que lo obligaba a ser testigo. Su intelecto, antaño una fortaleza de la lógica y la razón, se había visto irrevocablemente distorsionado por las visiones que había presenciado, por la espeluznante realidad que se había desplegado ante sus ojos. Ahora, su mente, antes un faro de la ciencia, era poco más que un instrumento afinado, una lente aterradora a través de la cual observaba con pavor lo que residía más allá de los límites de la comprensión humana, de la propia cordura. Pero lo más escalofriante, el terror más profundo que carcomía su alma, no era lo que había visto, sino la lacerante revelación que se anidaba en su conciencia, lo que... Atención, viajeros de lo inexplicable y buscadores de la verdad oculta.
Preparen sus mentes para una inmersión profunda en las sombras de la existencia, pues lo que les revelaré podría, y quizás deba, perturbar sus más arraigadas convicciones. Entonces, es posible que, incluso ahora, ellos aún moren entre nosotros. Estos descendientes del linaje Valerius, estas sombras ancestrales, se ocultan sigilosamente en los rincones más profundos y olvidados de nuestra sociedad, evolucionando en secreto, muy lejos de la indiscreta curiosidad de nuestra mirada limitada, más allá de la pálida luz de lo comprensible para nuestra frágil y escasa razón. ¿Acaso su esencia se ha transfigurado de tal manera, mutando hasta volverse irreconocible, a un punto donde si nos los cruzáramos por azar en la serpenteante y estrecha callejuela de Croydonville, o entre la densa niebla que envuelve los vetustos muelles de Oldhaven, seríamos completamente incapaces de discernir en ellos siquiera el más tenue eco de lo que una vez fue humano? Esta idea, más que una simple conjetura, es como una gélida caricia que se desliza por el espinazo y se incrusta en el alma, perforándola con una punta helada. Porque no es solo una pregunta, sino un recordatorio escalofriante, una punzante revelación. La realidad, esa delicada y efímera tela que tejemos con nuestros conceptos más arraigados y nuestras percepciones más preciadas, podría ser infinitamente más maleable y caprichosa, mucho más extraña y aterradora de lo que nuestra mente, en su limitada audacia, jamás se atrevería a concebir. Imaginen por un instante la maleabilidad de esa tela, como podría ser estirada y retorcida, no por fuerzas naturales conocidas, sino por algo ajeno, algo que desafía la propia lógica de la existencia. Es como mirar al abismo y sentir que el abismo te devuelve la mirada, pero no con ojos, sino con la ausencia de toda forma y sentido, con una promesa de disolución que va más allá de la muerte, a la desintegración de la identidad misma. Lo que creemos sólido y verdadero, podría no ser más que una ilusión, una convención impuesta por nuestra propia incapacidad para ver más allá del velo. Querido y perspicaz lector, ¿acaso en sus propias tierras, en los rincones más remotos de su memoria o en los relatos susurrados que se tejen con el hilo del tiempo, transmitiéndose con sigilo de una generación a la siguiente, han resonado historias tan profundamente inquietantes y misteriosas como esta? Han llegado a sus oídos, quizás a través de leyendas locales o encuentros fortuitos con lo inusual, noticias o rumores sobre familias cuyo linaje está envuelto en un velo de oscuridad tan denso que la propia luz se niega a penetrarlo. Familias cuya sangre, según se dice, porta en sus venas algo intrínsecamente ajeno, una herencia que desafía toda comprensión y se niega a ser catalogada por nuestra ciencia o nuestras creencias. Mi alma, lo confieso, anhela con una sed casi insaciable escuchar cada uno de esos testimonios, cada uno de esos escalofriantes ecos del pasado o del presente. Porque cada relato, cada fragmento de evidencia que se alza contra lo mundano, es para mí como un pedazo de un espejo ancestral, brutalmente roto, pero que, a pesar de su fractura, sigue reflejando con una claridad desgarradora un fragmento vital de una verdad mucho más vasta y aterradora. Una verdad que, como un monstruo latente, espera pacientemente en las sombras de nuestra realidad, aguardando el momento oportuno para revelarse por completo y destruir todo lo que creemos saber. Estos no son meros cuentos, son piezas de un rompecabezas cósmico, cada una indispensable para vislumbrar la verdadera naturaleza de nuestra existencia y los horrores que acechan en sus márgenes. Si estas crónicas, estas profundas inmersiones en los rincones más recónditos de la historia, olvidados por el tiempo y el hombre, y en las brumosas y enigmáticas telarañas de los misterios más arcanos del pasado, han logrado encender una chispa, una llama de curiosidad ardiente en lo más profundo de su pecho, si el ineludible y primigenio llamado de lo desconocido lo atrae con una fuerza tan irresistible y abrumadora como la fatal atracción de la polilla hacia la flamante luz de una vela, entonces, con la más sincera humildad y un profundo respeto, me atrevo a extenderle una invitación personal, únase a nuestra modesta pero dedicada asamblea de investigadores. Permita que estas páginas, impregnadas de lo inexplicable y lo sombrío, se conviertan en su fiel guía, un faro en la oscuridad, en este mundo donde la delicada y artificial frontera entre la vigilia y el sueño,
entre lo tangible y lo etéreo, se adelgaza hasta volverse casi imperceptible, tan translúcida como un velo de gasa ante un abismo. Un mundo donde las inmutables leyes de la naturaleza, esas que estudiamos y creemos comprender, no parecen ser más que un capricho efímero, una voluble concesión otorgada por algo inimaginablemente antiguo y poderoso, una entidad cuya mera existencia desafía nuestra capacidad de concebirla. Aquí, la lógica se dobla, la razón se tambalea, y lo imposible es solo un término para lo que aún no hemos osado mirar directamente a los ojos. Este es un viaje no apto para los pusilánimes, sino para aquellos cuyas almas vibran con la verdad oculta, para quienes la seguridad de la ignorancia es un precio demasiado alto a pagar. Gracias por escuchar nuestra historia. No olvides suscribirte, activar la campana, darle like y compartir este video. Explora nuestras otras crónicas y sigue descubriendo los terrores olvidados del pasado.